Soy Andrea Segura, soy cofundadora de Alfie y Chief Strategy Officer actualmente. Justamente llevo la parte comercial y de comunicación en Alfie, sobre todo en la región de México, y bueno, apoyando a todo el equipo que está en los diferentes países en los que nos encontramos. Soy Gustavo Calderón, comencé de Country Manager, hoy soy Regional Manager para el área de Centroamérica y Colombia. Yo veo más que todo la ejecución de los proyectos en la región, ¿verdad? Bueno, pues qué gusto tener acá a tan altas figuras dentro de Alfie y también saber que pues los conocimos ya hace un par de años, ¿no? Como estábamos comentando un poco. Y justo les quería recapitular, ¿no? Cuando entraron a Innovate, cuando vieron esa convocatoria, bueno, sé que Gustavo apenas estaba incorporando al equipo, o se incorporó después, me parece. Pero ¿cómo sienten que estaba Alfie en ese punto? ¿Eran un grupo chiquito? ¿Eran ya un equipo bastante consolidado? ¿Se sentían como en incertidumbre o ya con muchas ganas de escalar? ¿Cómo estaba Alfie justo cuando vieron esa convocatoria y dijeron, oigan, alguien quiere dar un subsidio de tanto? Pues bueno, cuando entramos al programa, yo creo que Alfie estaba en un momento de mucha oportunidad. Pero también como buscando y seguir validando los modelos que teníamos sobre la mesa, ¿no? Entonces ya teníamos una solución validada en educación financiera digital y con experiencia en distintos públicos, pero bueno, entrar al programa de Innovatec implicaba pues justamente llevar nuestra solución a otros pues segmentos mucho más específicos, ¿no? O contextos, porque bueno, entramos con organizaciones productoras, zonas rurales, necesidades concretas que conllevan la inclusión financiera, ¿no? En ese momento éramos un equipo más pequeño, ¿no? Con mucha capacidad de ejecución, pero sí con algunos recursos limitados. Entonces el programa también llegó en un momento clave para poder adaptar nuestra solución y aprender sobre todo de cómo podíamos llevarla al siguiente nivel. Nuestro tema era entender si Alfie podía generar impacto real más allá de contextos urbanos o ya bancarizados. Entonces, adaptar esta parte de la educación financiera fue una parte de aprendizaje y de mucha relevancia, ¿no? En los resultados que tuvimos. Sí, bueno, yo entré prácticamente al equipo cuando comenzó Innovatech. Bueno, ahí ya nos conocíamos de antes, pero nunca había entrado de lleno al proyecto y fue cuando entramos ya al área rural, ¿verdad? Quizás un poco más compleja de lo tradicional, que es en el área urbana, que es gente, digamos, que ya la mayoría sabe leer. Bueno, ya más adelante quizás hablemos de esos retos que nos encontramos en la implementación del proyecto, que vino a fortalecer a todo lo que ya era Alpi, especializarnos en el tema del área rural y pues a eso es lo que vino ya en estos años. Sí, justo por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Porque entrar al programa tenía requisitos muy específicos, como era para nosotros organizaciones productoras, ir a zonas rurales, no la periurbanidad, sino ir hasta como lo más lejano, ¿no? Tenemos fotos de ustedes icónicas en las lanchas, yendo a dar estas capacitaciones a zonas muy remotas. Entonces, justo era como preguntarles cómo vivieron este proceso, qué implicaba, ¿no? Porque cuando aceptas entrar en una convocatoria, pues también es entender qué funciona para tu startup y qué también le funciona al programa. En nuestro caso eran estos requisitos. ¿Qué implicaba? ¿Era un gran esfuerzo? ¿Fue un gran cambio? Cuéntenme un poco más de lo que hicieron en estas adaptaciones o qué motivación, ¿no? Porque sé que justo como lo mencionas, Andrea, era empezar a ver cómo replicar o ampliar el modelo. ¿Qué más les pudo nutrir esta experiencia? Sí, yo creo que entendimos desde un inicio que no era solamente llevar educación financiera, ¿no? Sino que en este programa era entender las dinámicas locales, ¿no? Las barreras de confianza, la conectividad, el lenguaje, el acompañamiento y el uso real de la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, aquí un elemento clave sin duda fue Gustavo, que fue quien estuvo liderando toda la parte en territorio y creo que, bueno, desde nuestra parte de planeación, organización y estructura, es como lo vimos de este lado. Y bueno, ahí Gustavo que estuvo hombro con hombro con estas personas, pues bueno, creo que también tiene una amplitud, ¿no? De la motivación y cómo fue el día a día.
Sí, bueno, ya digamos, hablando en territorio, fue, digamos, uno de los principales, como que se salió de lo cotidiano, que íbamos hasta las organizaciones como que estaban en la periferia del país, ¿verdad? Entonces, por lo general, esos lugares no tienen como el acceso tan fácil. Entonces, uno de los retos fue llegar a los lugares, incluso, porque puede ser que el Internet sí llegue, pero llegar uno a conocer a la comunidad, a conocer a la organización productora, es un cambio abrupto a cuando, digamos, solo estamos viéndolo a través de una pantalla o viendo los datos del uso de la plataforma, sino que fue, hey, ellos lo usan de esta manera, ellos necesitan esta adaptación, incluso te topas con gente que no sabe leer, tuvimos que adaptar la plataforma a estas personas porque el objetivo era inclusión financiera y ahí no solo es el tema educacional sobre la finanza, sino que el tema de cómo llego a estas personas que incluso no saben leer, pero al final tienen que usar el dinero, ¿verdad? Entonces, adaptamos eso en la plataforma, también nos adaptamos a los contextos, dado que incluso, bueno, íbamos en una lancha porque tuvimos que ir a algunas islas de la parte de abajo del Salvador y pues llegar a esos lugares no es que fácil llegar, ¿verdad? Sino que pasan 4 horas en carro y pues le agregas 1 hora en lancha y que no se te vayan a caer las cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces sí fue una aventura que al final nos vino a mejorar en todos los aspectos de cómo llegaba Alfie a esas personas más necesitadas, ¿verdad? Y sienten que se cumplieron todas sus expectativas, porque sé que pues luego llegamos, ¿no? En esta nueva oportunidad, un nuevo grant, una manera de llegar a nuevos usuarios, de ampliar la estrategia. ¿Sienten que al final sí lograron como cumplir sus expectativas o su expectativa era tal vez todavía más grande y eso les dio más hambre? No lo sé, cuéntenme un poco sobre qué tanto cumplimos, ¿no? En ese acompañamiento, en ese decir, ah, sí, claro, van a llegar a grupos vulnerables y después resulta que los grupos vulnerables estaban kilómetros de distancia. Yo creo que sí cumplió las expectativas y también nos abrió un mundo, ¿no? Porque justo como comenta Gustavo, se tuvo que trabajar con los locales, ¿no? Aliados locales, aprender a operar en los contextos donde la tecnología por sí sola no lo resuelve todo, ¿no? Entonces yo creo que parte del aprendizaje y lo que nos hemos llevado los siguientes años es que la inclusión financiera también necesita mucha acompañamiento humano, mucha cercanía, ¿no? Generar confianza y bajar estas barreras de entrada que el propio sistema financiero tiene o la conversación del propio dinero tiene. Entonces creo que fue un aspecto clave para poder seguir planeando qué era lo que seguía para nosotros después del programa, ¿no? Así lo veo yo. Con respecto a las expectativas, bueno, creo que por lo general ninguna empresa comienza con un público tan difícil, o sea, no estás enfocado, voy a ir al más difícil de todos porque nadie va, ¿verdad? Entonces nuestra expectativa era, bueno, tenemos que lograrlo porque uno de nuestros objetivos es la inclusión financiera, ¿verdad? Entonces, por lo general, nosotros llegábamos a los usuarios, bueno, llegaban a los usuarios quizás de manera individual, con un correo, publicidad. En cambio, llegar a este público iba a ser bien difícil porque estaba bien disperso, digamos, en el área geográfica. Entonces, nos acuerpamos de las organizaciones productoras, de líderes locales. O sea, aquí fue cuál va a ser la mejor opción para generar el mayor impacto posible. Entonces, nos abocamos a los líderes locales, ellos nos ayudaban, eran casi los evangelizadores de Alfie, porque llevaban la plataforma, como el tema también en Alfie gamificado. Entonces, convertimos toda esta masificación o todo este impacto en un, digamos, juego para ellos, porque entre más gente sumaban los líderes locales, mejor ganaban en los premios que teníamos, etcétera, ¿verdad? Sí, creo que también su startup, su modelo, su solución contaba con estos elementos, ¿no? Que hasta cierto punto eran como flexibles para hacer estos incentivos para las personas, ¿no? Porque luego estas barreras de confianza o de que llega alguien, o bueno, ustedes que también, Gustavo, tú estás en El Salvador, entonces pudiste precisamente pues ser uno más, ¿no? Ser un poco más local. Creo que esos también fueron elementos que ayudaron. No sé si recuerdan de casualidad cómo fueron los primeros meses versus los últimos meses, si fue como mucho montaña rusa,
si al final fue como más fluido o cuando llegaron dijeron, ya sabemos cómo comer aquí, y cómo hacer esto y cómo resolver lo otro. Comparando los primeros meses con los últimos, bueno, los primeros fue como cuando comenzás a manejar, vas con miedo, hey, ¿qué va a pasar con esta decisión? Si hago esto, puede ser que me equivoque y todo eso, ¿verdad? Y justamente una de las cosas que me gustó bastante del programa, que comienza con una fase piloto, que es donde te puedes equivocar, puedes probar todo lo que quieras y con las buenas cosas que te salieron en esa primera etapa, entra a la masificación. Y justo, o sea, todo lo que nos salió súper bien en la parte del piloto, nos sirvió bastante la masificación y ya a pesar de que el lugar era difícil de acceso, la población es un poco más difícil de tratar, o sea, te topas con cosas nuevas. Gracias a estas cosas buenas, fue como ya sé qué voy a ir a hacer, ya. Aunque me cueste, ya sé qué voy a hacer y sé que va a tener resultado y dicho y hecho, güey. ¿Verdad? Llegamos, bueno, cumplimos con las metas, nos pasamos un poco más de las metas y fue súper satisfactorio, pues ya a la hora de los testimoniales, lo que te dicen las personas, ¿verdad? Te motiva a seguir en esto, ¿verdad? Y pues es lo que hemos seguido haciendo con Alfie, ¿verdad? Llegar a esas personas y seguir trabajando para ellas. Claro, ya ahora que estamos es interesante hacer esta entrevista ya más adelante del programa, ¿no? Porque ya pues, pasaron bastantes años, no solo estamos proyectando, sino creo que ustedes han logrado bastantes cosas ya post programa, ¿no? Y creo que fue uno de los motivos por los que se nos hace interesante recapitular. Bueno, ya me contaron un poco de los aprendizajes del programa, de hacer un poco de piloto, masificación, conocer a la población. Y yéndonos un poco más a la parte como estratégica, como startup, ¿no? Como esta toma de decisiones, como sí decir, este grant que representa algo diferente, un programa, que al final de cuentas es trabajo, es un plan de trabajo nuevo, adicional a lo que tienen. Creo que en el pasado han utilizado esta palabra como de que pudo haber sido un oxígeno, como no, esta como herramienta adicional. ¿A qué se refieren? ¿Qué representa tal vez este tipo de grants para las startups, usando su caso en específico? Yo creo que los programas como Innovatec sí dan este oxígeno, ¿no? Que podrían ser tiempo, recursos, confianza, para poder seguir construyendo, ¿no? Y para una startup, un gran así es validación, ¿no? Es acompañamiento, es la red también que te sostiene misma del propio programa, es tener un margen para poder experimentar sin también estar pensando únicamente en el tema comercial, ¿no? Entonces, esto nos permitió crecer, probar nuestra solución en un contexto nuevo, como bien lo comentaba Gustavo, y justamente también poder fortalecer una línea de trabajo que hoy sigue siendo muy relevante para Alfie, ¿no? Todo el impacto y los resultados que hemos tenido ya en otro tipo de poblaciones que no solo eran las urbanas o las bancarizadas, eso ha sido muy relevante porque nos sigue funcionando, ¿no? Nos sigue funcionando, seguimos aprendiendo y nos ayudó a confirmar que Alfie no era solo una plataforma de educación financiera, sino también una herramienta que puede adaptarse a diferentes contextos en América Latina y esa adaptación pues también nos dio dirección. Entonces creo que fue todo esa suma de elementos clave que nos permitieron justamente poder llegar al momento en el que estamos hoy y seguir trabajando y seguir creciendo y probando diferentes contextos, modelos y demás que nos permiten al día de hoy pues estar a la altura en los clientes que tenemos y de todos los proyectos que ejecutamos. Claro, creo que nosotros como programa también buscamos ser esa oportunidad de, pues, ser como un espacio de aprendizaje, hasta cierto punto de experimentación, ¿no? Porque también son importantes estos espacios de definir qué sí funciona y qué no, pero como tú dices, con este acompañamiento. Entonces, no sé si ahorita, por ejemplo, a cómo está Alfie, si lo volverían a hacer, si volverían a replicar un programa, si le sigue funcionando este método, si ahora ya pueden irse como a cosas más seguras o cómo siguen utilizando estos como métodos de experimentación, ¿no? Sí, ¿dónde firmamos para hacer otro? Por favor, ¿dónde? No, no, y a raíz de esto, fíjense que nos sirvió bastante, dado que como adaptamos la plataforma y el contenido a estos contextos,
se hizo tan simplificado el tema de educación financiera que decíamos incluso que lo habíamos llegado al punto que hasta que un niño lo pudiera entender, ¿verdad? Temas complejos. Entonces fue que lo implementamos con diferentes públicos, trabajadoras del hogar, personas en estado de vulnerabilidad. Hicimos incluso módulos de mujeres emprendedoras que antes no se tenían y que se desarrolló en la medida fuimos, digamos, incursionando en nuevos públicos objetivos, ¿verdad? Entonces, incluso todo lo que implementamos en Innovatech hoy se ofrece, digamos, a instituciones financieras que tienen por objetivo productores. Entonces, toda esa formación se vino mejorando, se vino actualizando. Hoy la integración de inteligencia artificial nos ha mejorado también digamos, la vivencia en la plataforma, ya es más ad hoc incluso a cada uno de los objetivos que tengan los usuarios, ¿verdad? Como dices, Jessica, también nosotros estamos abiertos a seguir probando diferentes experimentos y proyectos. La verdad es que es algo que siempre nos ha ayudado a avanzar y justamente estas oportunidades nos ha ayudado a recientemente, bueno, desde el año pasado, empezar a experimentar con otro segmento que es el segmento de adultos mayores, ¿no? Que también ha sido muy relevante porque hemos podido también adaptar la plataforma ya sin miedo, ya con una metodología, ya con un contenido que sabemos cómo podemos ir adaptándolo realmente con lo que la persona está buscando o necesitando, ¿no? Entonces eso también nos ha abierto muchas puertas, o sea, creo que eso es muy relevante, también nos cambió el mindset, ¿no? El poder estar abiertos a probar nuevos segmentos, nuevos contextos, nuevos países, ¿no? Entonces creo que es algo que siempre nos ha ayudado y que nos ha mantenido también con la mente muy abierta. Claro, no, pues creo que es súper valioso. Además, ustedes fueron de los pioneros que teníamos en el programa que justo se expandía de país, ¿no? Entonces creo que eso fue también algo, sí, aquí está Gustavo con nosotros, ¿no? Ya del Salvador, no sé antes que hubiera pasado si no se hubiera abierto el programa. Pero justo preguntarles 2 años después, 3 años ya después del programa, lo que decías, ¿no? Ya tienen tal vez como una metodología de cómo abrirse a nuevos espacios, a nuevos públicos. No sé qué parte de los aprendizajes tal vez del programa hoy día les siguen funcionando, pueden ser como positivos o algunas áreas de oportunidad que también se aprenden, o qué fue como lo que, no sé si tienen como algún hito que lograron Sí. como en el programa que dicen, esto fue lo que me marcó y sé que hoy en día me sigue como funcionando de alguna manera. Puede ser de alianzas, de las zonas, métodos de trabajo, mentorías. Lo que rescato bastante es el método de implementación a nuevos contextos. Por ejemplo, pilotaje, hacer grupos focales, encuestas. Eso se hace al inicio y después digamos, haciendo un símil con el programa, lo masificamos después ya para la implementación de estas nuevas mejoras. Digamos, esa estrategia de comenzar un piloto y después masificarlo sí nos ha servido bastante para ahorrar costos y para implementar nuevas innovaciones, ¿verdad? En Alfie. Sí, yo creo que esa, la cercanía al usuario es un elemento también súper relevante para nosotros para poder no llegar con una solución ya, ¿no? Aquí está, no, sino que realmente cuál es tu problema, qué es lo que necesitas, identificarlo y a través de eso poder adaptar la plataforma y la metodología es algo que sin duda seguimos replicando y que nos ha funcionado bastante. El tema de las alianzas, nosotros ya veníamos trabajando con alianzas que justamente antes del programa Innovatec tuvimos una alianza con la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en México. Y bueno, el programa también nos ayudó a reforzar ese conocimiento, ese aprendizaje, que hacer alianzas con toda una red es sin duda también muy importante y muy relevante para nosotros porque nos permite entrar con poblaciones que tal vez no llegaríamos, con gremios, con grupos, ¿no? Y bueno, y también sumar esfuerzos. Hemos visto que suma los resultados, suma el impacto, suma en la ejecución. Entonces creo que es parte de lo que nos hemos llevado, de lo que seguimos buscando, seguimos teniendo aliados, ¿no? Que tengan la misión que nosotros tenemos también de manera transversal. Entonces eso es parte de lo que Sí, aprendimos, lo que confirmamos y seguimos. Sí. sí, y también algo que en el método de implementación es
es bastante relevante y digamos que ahorra costos y esfuerzos en ese tema de implementación es buscar organizaciones que repliquen lo que estás haciendo. Entonces eso fue bastante importante a la hora de implementar Innovatech y lo seguimos haciendo. Es bien raro o difícil que nosotros busquemos a los usuarios directamente, sino que nos abocamos a través de alianzas y eso nos ha hecho crecer bastante y nos ha hecho ser más fuertes en esa parte de implementación. Y creo que si lo viéramos físicamente, un programa puede ser como cuando todas estas personas se juntan a vivir en una casa y ya pues van a tener como ese año de vivencia, ¿no? Entonces tal vez no compartimos el espacio físico, pero logramos como compartir esta, como ustedes dicen, esta red y fue siempre pues muy interesante y muy grato, sobre todo aprender con ustedes y también que nos permitieran poder aportar, ¿no? Un poco al crecimiento. Creo que hasta aquí son, creo que todas mis preguntas sobre como eso, solo como para cerrar. Igual no sé si quieren como compartirnos, no sé, tal vez lo que más recuerdan de Innovateco hoy en día, que ya está creciendo, ya están en otros espacios, ya nosotros verlos atender nuevas poblaciones, por ejemplo, ahorita con lo que tienen de personas de la tercera edad y demás, creo que nos da mucho gusto, vaya, nos da mucha alegría ver que pudimos haberles aportado algo, ¿no? Pero bueno, ya nada más para despedirnos. Sin duda, sin duda. Nosotros, bueno, en mi caso hago como que volteo para atrás y en una retrospectiva, y como les comentaba a todo el equipo de Innovatec en su momento, creo que vamos a estar siempre muy agradecidos con ustedes por permitirnos poder aprender y tener como toda esta soporte, ¿no? De metodología en una startup. Nos llevamos todo esto que hemos compartido, ¿no? La red, las alianzas, los segmentos, el usuario siempre en el centro, conocer sus necesidades de manera cercana. Entonces, creo que son muchas experiencias, muchos aprendizajes que nos hacen recordarlos, que nos hacen también estar muy agradecidos y eso lo pongo siempre sobre la mesa de que nosotros vamos a estar siempre con el estandarte de todo lo que Innovatec nos aportó y lo que necesite también el programa, lo que nosotros podamos apoyar. Estamos siempre abiertos para compartir, para aportar, para poder regresar un poco de todo lo que nos dieron. Entonces eso, o sea, un agradecimiento muy grande y sí los llevamos, o sea, sí los llevamos aquí presentes, ¿no? Porque sí fue un momento muy crucial y también pues poder expandir el equipo, ¿no? Poder entrar a otros países, pues fue sin duda una ayuda demasiado evidente que tenemos siempre presentes y que nosotros lo queremos en algún momento o seguir retribuyendo, ¿no? En poder compartir con otras startups lo que nosotros vivimos, amplificar toda la comunicación, ¿no? Que de algún modo también funciona para nuestra región. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que nosotros vivimos en el día a día y que estamos muy agradecidos con ustedes. Sí, bueno, de mi parte fue como, personalmente fue un antes y un después porque yo comencé con Innovatech, entonces ahí comenzó todo el cambio. Fue como pasar de algo tradicional a una startup que hay que hacer tanto, comenzamos y fue súper chivo pues para nosotros. Bueno, se podría decir que todas las alianzas que conseguimos en ese lapso nos ha servido para seguir creciendo en El Salvador, ya tener a más de 23,000 usuarios en la plataforma. Nos ayudó bastante, pues prácticamente pasamos de estar en la ciudad a estar en todo El Salvador, gracias a todas las organizaciones que conocimos a nivel nacional. Incluso hay líderes de organizaciones que nos preguntan si cuándo vamos a ir a darles de nuevo charlas. Y ahí está la app, le decimos, ahí siga y ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Cuándo van a haber nuevos torneos, verdad? Bueno, hoy se hacen torneos con otras organizaciones, por ejemplo, con algunos bancos con los que trabajamos, etcétera. Y sí, para mí fue un antes y un después, tanto en cómo se trabaja, en la felicidad que uno siente al ver que su trabajo está teniendo éxito y ayudando a las personas, ¿verdad? Qué emoción poderlos escuchar. Y al contrario, ¿no? Gracias a ustedes por la oportunidad de estar en el programa, de poder hacer diferentes cosas para las poblaciones rurales. Yo creo que al final, como ustedes dicen, ¿no? Se refleja en los usuarios, se refleja en los resultados también, pero sobre todo verlos a ustedes y verlos crecer ya
bastantes años después y que sigan como contentos y que podamos haberles aportado a esta como estabilidad de la startup, a un siguiente paso, o a lo que sea que estaba en sus planes estratégicos. Yo creo que esa es la mayor retribución como programa, ¿no? No quebrarlo, sino que seamos como un escaloncito, ¿no? Para lo que venga.